Alfred Louis Kreber. Durante años, antes de su muerte en 1960, a Alfred Kreber se le llamó el decano de los antropólogos norteamericanos. Desde entonces no ha habido decano. La buena apariencia de Kreber, su encanto y aspecto de erudito lo convirtieron en una figura poderosa en cualquier sitio. Nació en Hoboken, New Jersey, y creció en Nueva York. Su padre había venido de Colonia, Alemania, 25 años antes, y había desarrollado un próspero negocio de relojes al por mayor. El hogar era totalmente bilingüe y los niños recibieron la mejor educación. Alfred tenía un tutor privado alemán y fue a Sachs, una importante escuela preparatoria de Nueva York. En Columbia, Kreber hizo muchos amigos que compartirían su interés o influirían en el trabajo de su vida. También se unió a algunos estudiantes para crear la revista Morningside, como protesta contra las publicaciones estudiantiles existentes, y para llevar a cabo travesuras tales como pintar las estatuas de Central Park de azul y blanco, los colores de Columbia, y ponerles pelo pelirrojo y bigotes. La unión de la protesta social y lo absurdo se repitió en su vida y en su conversación. Kreber consiguió su licenciatura y máster en letras en 1896 y 1897. Este fue un periodo crucial tanto en la vida de Kreber como en la historia de la antropología. Franz Boas había llegado a Columbia en 1896 y Kreber fue uno de los 3 que eligieron hacer su seminario en lenguas indias americanas, que conocieron alrededor de la mesa del comedor de Boas. Como resultado, Kreber decidió hacer su doctorado en antropología. En 1899, una beca de Columbia le permitió pasar el verano entre los Arapajos de Wyoming. Volvió de nuevo en 1900, incluyendo en su estudio a los Shoshones, Utes y Bannocks. La Academia de las Ciencias de San Francisco, que disponía de una colección de artefactos indios de California en expansión rápida, escribió a Boas, pidiendo a alguien para que ocupase el nuevo puesto de conservador. Kreber ocupó el puesto, ya que la colección tenía vacíos obvios. Kreber apresuró 2 pequeñas subvenciones para financiar expediciones de campo para tomar notas y recoger artefactos. Pero cuando la junta de la academia le dijo que no podían permitírselo, volvió a Nueva York para acabar su tesis, parte de la cual apareció en el American Anthropologist como Decorative Symbolism of the Arapaho. En el otoño de 1901, Kreber se vinculó a la Facultad de la Universidad de California. En 1912 era profesor titular y permaneció en Berkeley hasta su jubilación, en 1946. En 1903 se convirtió de nuevo en conservador de la Academia del Museo de la Ciencia, donde continuó hasta 1911, y en 1908 fue nombrado director del Museo de Antropología de la universidad, puesto que mantuvo hasta su jubilación. En 1907, Kreber se casó con Henriette Rothschild, una educada y artística hija única de un rico hombre de negocios de San Francisco. Ella murió en 1913 tras una larga enfermedad y Kreber, exhausto, disminuyendo el ritmo de su actividad académica, encontró alguna diversión en la amistad y el estudio de Ishi, el último indio llana, quien, exhausto y muriendo de hambre, había sido encontrado en 1910 y llevado al museo, donde pasó unos años felices y útiles como una especie de exposición viva y como trabajador de portero. La muerte de Ishi en 1916 también entristeció a Kreber. Durante estos años, Kreber sufrió una infección de oído que alguna vez afectó a su equilibrio. Cuando su estado se maldiagnosticó como psicosomático, Kreber empezó el psicoanálisis. Finalmente, se hizo un diagnóstico correcto, pero de todas maneras finalizó su análisis, preparó el tema y trató pacientes hasta 1922.
Hay algunos artículos y revistas que surgen de esta asociación, pero Kroeber eligió no desarrollar el área de la antropología psicoanalítica. Kroeber publicó un amplio e influyente libro de textos, Anthropology, en 1923, e hizo una cantidad casi increíble de etnografía. En 1925 publicó The Handbook of the Indians of California, uno de los principales libros de consulta en la etnología americana. Fue una autoridad reconocida de las culturas de California y también realizó trabajo etnológico en Nuevo México, México, Perú, India, la mayor parte de Oriente y el sudeste de Asia. En 1926, Kroeber se volvió a casar con Theodora Krakow Brown, una joven viuda con 2 hijos pequeños que se había matriculado en uno de sus cursos. El matrimonio, que dio 2 niños más, el historiador Clifton Kroeber y la escritora de ciencia ficción Ursula K. Le Guin, fue rico y unido hasta su muerte. El libro de la señora Kroeber, Ishi, se ha unido a la categoría de la literatura mundial, y su biografía, Alfred Kroeber, A Personal Configuration, es un trabajo de erudición y de amor. Kroeber se adelantó en la observación de la relación cercana de la ecología, la cultura y la civilización. Configurations of Culture Growth, publicado en 1944, fue el resultado de 13 años de trabajo. Fue una elaboración de sus ideas sobre la civilización, las áreas de cultura y la ecología. Sus teorías de la historia cultural son debatidas y cuestionadas. Kroeber llevó una vida larga y ocupada como profesor y erudito. Era disciplinado, ordenado y siempre de visita. En 1946, cuando se retiró de Berkeley, se convirtió en profesor visitante de varias universidades. Al nuevo edificio del Departamento de Antropología de Berkeley se le llamó Kroeber Hall, y él mantuvo allí su despacho. Tomó parte activa en varias asociaciones y sociedades hasta su repentina muerte, a la edad de 84 años, durante unas vacaciones en París, justamente después de ser presidente de una conferencia internacional en Austria. El periodo de realismo cultural en la antropología norteamericana no solo refleja una gran pobreza de la teoría, sino también las dificultades de la antiteoría. Siguiendo a Boas y a su énfasis por estudiar el máximo posible de sociedades, los antropólogos más conocidos del periodo produjeron bastante etnografía. No fracasaron simplemente producir una teoría viable. La mayoría de ellos evitaron producirla. Es con esta realización con la que debemos acercarnos a Kroeber y a la mayoría de las grandes figuras de esta época. En el caso de Kroeber, si hay que elegir un tema teórico en el que más destaca, es el problema de lo superorgánico. Ya hemos visto que Spencer luchó con esta idea en ausencia de un concepto de cultura. Kroeber, por otra parte, usó la idea para explicar algo sobre cultura. Durante toda su vida, enfocó este problema teórico desde varios puntos. Su énfasis sobre él durante un periodo en el que la antropología se interesó principalmente por la etnografía y con enfoques psicológicos le acerca mucho a Emil Durkheim, con énfasis en lo social durante el más patente periodo relativista cultural en la antropología norteamericana. Kroeber también estuvo interesado durante mucho tiempo en la naturaleza de la cultura y la manera en que la cultura formaba modelos reconocibles y persistentes. Asoció esta idea con lo superorgánico, a lo que volvió varias veces, en 1917, 1919 y 1940. Es interesante recalcar que Kroeber mostró la importancia de lo superorgánico, así como del modelo, investigando los cambios en la moda femenina. Encontró que las modas de las mujeres, más que mostrar meramente una elección personal, muestran modelos culturales. También encontró ejemplos de modelos culturales en la filosofía, las letras y otros temas para demostrar que el genio individual es parte de una nueva era cultural y no un agente independiente. El interés que Kroeber mostró en sus modelos culturales
culminó con sus Configurations of Culture Growth, donde intentó explicar el crecimiento cultural en algunas sociedades históricas en Europa, Próximo y Lejano Oriente. El principio básico era que las sociedades desarrollan frecuentemente configuraciones culturales espasmódicamente. Cuando los modelos culturales se desarrollan, los genios se agrupan dentro de ciertos periodos en relación al crecimiento cultural. Kroeber discutió el crecimiento de la filosofía, la ciencia, la filología, la escultura, el teatro, la pintura, la literatura, la música y finalmente el crecimiento de las naciones en su configuración. Era un gran proyecto, valiente y probablemente un fracaso. Pero quizá afirmar un juicio así es solo decir que la gente que ha adoptado las ideas de Kroeber sobre la historia de la civilización no han sido antropólogos. La mayoría de los antropólogos han ignorado este trabajo. Las recapitulaciones sobre la cultura de Kroeber, las cuales se encuentran en sus grandes obras, son muy instructivas.